Los padres que tienen hijos, adolescentes o jóvenes, a veces tienen algunos conflictos debido a que los hijos le dicen a sus padres: es que eso era en tu época, era en tu tiempo. Cuando nos dicen eso nos hacen sentir viejitos, ¿verdad? Aunque algunos quizás ya lo estemos. Pero pensamos que algunas cosas cambian con el paso del tiempo, que las costumbres, y en verdad que sí, las cosas van cambiando, hermanos. Podríamos hacer una historia de la tecnología y ver que sí, han cambiado muchas cosas. Me acuerdo de uno de los viajes que hicimos y me llevé una cámara con unos cassettes, ¿verdad? Y pasó el tiempo y me dicen: necesitas cambiar a otra cosa, a otro formato, porque ya no vas a tener en dónde reproducir esos cassettes. Antes se usaba unos cartuchos de VHS, no sé si se acuerdan algunos de ustedes, ¿verdad? Antes los discos, esos long play de nylon, ¿verdad? De vinil, sí, y ahorita pues los recordamos con nostalgia nada más. Y es cierto, las cosas cambian, algunas cosas han caducado, ya no son vigentes, ¿verdad? En muchas cosas las cosas son distintas. Yo me acuerdo que antes las personas que tenían gastritis o algún problema del estómago, ¿verdad?, el médico les recetaba siempre la ranitidina. No sé si alguno de ustedes alcanzó a consumirla, ¿verdad?, a tomarla. La ranitidina, y era, ¿verdad?, tienes un problemita en el estómago, tómate la ranitidina. Pero después se hicieron estudios sobre esta medicina y se encontró que podría provocar o producir cáncer. Y la quitaron, ya la sacaron del mercado y ahora tomamos omeprazol, ¿verdad? Es lo que se receta, lo que se recomienda cuando la persona tiene algunos problemitas en su estómago, ¿verdad? Toma omeprazol o algún derivado, ¿verdad?, de este medicamento. Bien, hermanos, las cosas cambian, claro que sí. Antiguamente, estoy hablándoles antes de la revolución científica, de la revolución tecnológica industrial, ¿verdad? Se tenía una teoría que le llamaban la teoría de Ptolomeo, la teoría geocéntrica, ¿verdad? Esta teoría explicaba el movimiento de la Tierra, el movimiento del Sol, ¿verdad? Cómo, ¿verdad?, funcionan los astros. La teoría geocéntrica o ptolemaica dice que el Sol es el que giraba alrededor de la Tierra, el Sol es el que se movía, ¿verdad?, que la Tierra no se movía, permanecía, ¿verdad?, inmóvil. Y por muchísimos siglos, estoy hablándoles de siglos, se creyó que eso era verdad, esa era la verdad científica de aquel tiempo. Pero después viene Copérnico y les dice: no es así, ¿verdad? La revolución copernicana, y les dice: no es el Sol el que gira alrededor de la Tierra, es la Tierra la que gira primero sobre su propio eje y después gira alrededor del Sol, ¿verdad? Y pues esta es la teoría heliocéntrica. Helio de Sol, ¿verdad?, es lo que significa helio, Sol. Bien, y vemos cómo los conocimientos científicos han cambiado. Lo que antes se creía que era verdad, ya no lo es. Las verdades cambian, los descubrimientos científicos también han cambiado, ¿verdad? Hay muchos cambios, ¿sí? Bien,
hermanos, y algunos piensan, también esto ya no es vigente. Este conocimiento también, ¿verdad? Hay que cambiarlo. Porque en la antigüedad, en el pasado, esto sí era válido, pero actualmente ya no. Y algunos hermanos tristemente piensan que este libro no es válido para aplicarlo a las vidas del tiempo presente. Tristemente digo, ¿por qué? Porque la Biblia, hermanos, es atemporal. La Biblia no está sujeta al paso del tiempo. La Biblia es vigente siempre, porque su autor es Dios, y nuestro Dios es hoy, no de ayer. Es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Así es, hermanos. Recuerden las palabras del Señor Jesucristo: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Así que aquí tenemos principios, hermanos, principios que se aplican siempre, siempre se pueden llevar a práctica estos principios de la palabra de Dios. No podemos decir, eso era antes, o eso era en el pasado. No, Dios, hermanos, nos ha dejado su palabra, y esta no está sujeta al paso del tiempo. Hoy la Biblia es vigente. Dice el apóstol Pedro, hermanos, busquen allí en Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1. Versículo 23. Primera de Pedro 1, 23. Dice el apóstol: siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Hermanos, este libro da vida. Da vida a este libro. Estábamos muertos en delitos y pecados, y el Señor nos ha dado vida por este libro. Por eso dice aquí, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible. ¿Por qué? ¿Por qué nacemos? Por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Que vive y permanece para siempre. Algunos de ustedes, quizás el hermano Francisco Sánchez, les manda fotografías de personas que han recibido a Cristo como su Salvador personal. Y verdad, el hermano está muy activo en este aspecto del evangelismo, ¿verdad? Anda compartiendo el evangelio, él y su esposa, y nos mandan fotos de niños, de jovencitos, de mujeres, ¿verdad? De hombres, y nos dicen, esta persona recibió a Cristo como su Salvador personal. Y a veces le decimos, le damos un saludo y le decimos, nos gozamos con usted, hermano. La Biblia nos dice que hay gozo en los cielos por un pecador que se arrepiente, y también nos gozamos con usted. Hermanos, la sangre de Cristo sigue siendo efectiva. Lo fue en el pasado y lo sigue siendo. Y las personas siguen renaciendo por medio de la palabra. Los hermanos que evangelizan, que están compartiendo el evangelio, ¿qué usan? La palabra. Por eso aquí el apóstol Pedro dice, siendo renacido por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Sí, y hace muchos años, hoy y mañana y después seguirá siendo vigente y efectiva la palabra de Dios para la salvación de las personas. Vive y permanece para siempre. Dice versículo 24,
porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. La palabra del Señor permanece para siempre. Es para siempre, mis hermanos. No es solamente por un tiempo. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Hermanos, las palabras de Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias en Apocalipsis, capítulo 22. Apocalipsis, capítulo 22. Versículo 6. Y me dijo: estas palabras son fieles y verdaderas. Estas palabras son fieles y verdaderas. Hermanos, es una garantía la palabra de Dios. Cuando decimos es una garantía, es que es totalmente confiable. Confiable, hermanos. Podemos poner toda nuestra confianza, descansar totalmente en la palabra de Dios, sabiendo que fiel y verdadera. Lo que Dios dice, así es. Así es, hermanos. Lo que Dios dice es la verdad. Siempre. Siempre, como lo leímos hace un momento allá con Pedro. Así es, hermanos. Sus enseñanzas, sus principios son válidos hoy en día, porque Dios no es un Dios de una época, no es Dios de una edad del tiempo o de la historia, ¿verdad? Dios es el Dios de siempre, hermanos. Así que Dios nos ha dicho que estas palabras, Él las preserva, hermanos. Él las preserva, estas palabras. Sí, ¿verdad? Dios, a través de los siglos, ha preservado su palabra. Ese mensaje es eso que Dios quería que llegara a nuestras manos, a nuestro conocimiento, ¿verdad? De alguna manera milagrosa, Dios ha estado al pendiente para que su palabra llegue hasta lo último de la tierra. Así que vamos a ver, hermanos, este versículo también es muy conocido, ¿verdad? Ahí en Mateo capítulo 24, versículo 35. Mateo 24, 35. Dijo el Señor Jesucristo: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Significa, hermanos, que sus palabras son eternas. Este mundo puede ser destruido, puede no existir, pero sus palabras siempre serán. Siempre, hermanos, son eternas. ¿Sí? El cielo y la tierra, pues un día se van a acabar, un día van a ser destruidos por el fuego, un día ya no habrá esta tierra, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Mis hermanos, si este libro es eterno, si las palabras de Dios que Él nos dejó, estas palabras, son eternas, mi pregunta es: ¿en qué nos ocupamos? ¿En qué nos ocupamos? Hay veces, hermanos, en que estamos ocupados en las cosas de este mundo que son temporales, transitorias, que van a perecer, y no nos ocupamos en las cosas eternas, que es la palabra de Dios. ¿En dónde pasamos más tiempo, mis hermanos? ¿En dónde invertimos más nuestra vida? Yo les invito para que
esto nos haga reflexionar y cambiar algunas actitudes o algunas cosas que nosotros estamos haciendo. Hay veces, hermanos, que pasamos más tiempo con el celular que con este libro. ¿Cuánto tiempo pasamos con el celular? ¿15 minutos al día? ¿Sí? ¿No? Menos. ¿Cuánto tiempo pasamos, hermanos, en las redes sociales? Yo sé que algunos tienen el celular como una herramienta de trabajo y está bien, ¿verdad? Cuando se usa de esa manera, como herramienta de trabajo. Así es. Veo que a veces esos señores que trabajan en internet, ¿verdad? Conectando el internet a la casa, pues ahí con el celular están trabajando y comprobando el funcionamiento de ciertas cosas. Y es una buena herramienta el celular, hermanos. Pero muchas veces nosotros ocupamos el tiempo en cosas que no son importantes. Que no son importantes. ¿Qué nos deja, mis hermanos? ¿Qué nos deja el pasar 1 hora, 2 horas, 3 horas o más tiempo con el celular? ¿Qué nos deja? Después de eso, ¿nos sentimos contentos, satisfechos? ¿Nos sentimos gozosos? ¿Nos sentimos llenos? Quiero decirles que la respuesta es no. No. Hay veces que hasta tiene uno un sentimiento de vacío, un sentimiento de que no usó el tiempo bien, no lo aprovechó bien el tiempo. Eso es lo que nos deja, hermanos, cuando pasamos mucho tiempo de esta manera. Hay veces que la gente, ¿verdad?, dice, cuando le preguntamos algo, ¿qué estás haciendo? Pues estoy matando el tiempo. Pero muchas veces es al revés. Es al revés. El tiempo te está matando a ti. Mis hermanos, ¿por qué no ocuparnos de las cosas eternas? Este libro es eterno. Yo les invito, les animo, hermanos, leamos este libro. Sumerjámonos en este libro, en las palabras de Dios. El apóstol Pablo daba este consejo a los hermanos de Colosas. Les decía, la palabra de Cristo more en abundancia. Esté la palabra de Cristo abundantemente en sus vidas. El domingo en la tarde que compartimos la palabra con los muchachos, con los jóvenes, ¿verdad? Les decíamos, tomen este reto de leer la Biblia completa en 1 año. Léanla de Génesis a Apocalipsis. Léanla completamente. Sí, a veces hay hojitas donde uno va marcando, ¿verdad? Va marcando así los días del año, ¿verdad? Y los pasajes, las porciones de la escritura que uno va leyendo. A mí en lo personal, para ayudarme un poquito más a saber dónde voy en la lectura, tengo una Biblia que se llama Biblia cronológica, donde están divididas en 365 porciones. Y hasta, originalmente no vienen los números, ¿verdad? Yo me puse a ponerles números a cada porción, 1, 2, 3, hasta 365, y así sé, ¿verdad?, en qué día del año voy y las porciones que me toca leer, ¿verdad? Pero hay que leerla totalmente, completamente. Algunos lo están haciendo, sé que algunos están leyendo su Biblia a verdad completa cada año, ¿verdad? Es bonito, hermanos, es bonito leer. Decía a los muchachos que a veces llegamos a esas partes de las genealogías y ahí como que quisiéramos brincarlas, ¿verdad? Las genealogías, no, mejor nos pasamos más adelante. Pero aprende uno mucho aún de las mismas genealogías, hermanos, de las mismas genealogías, ¿verdad? Les
compartía a los muchachos que una vez me propuse aprenderme la genealogía del Señor Jesucristo, desde Adán hasta el mismo Señor Jesucristo, ¿verdad? Y se batalla, hermanos, no crean que es fácil, pero sí podemos hacerlo, ¿verdad? Claro que sí, podemos aprendernos algunas porciones de la Escritura, ¿verdad? Así que, hermanos, yo les invito, ¿verdad? Yo les invito para que invirtamos nuestra vida en este libro, ¿sí? Una parte de nuestra vida, no mucho, una parte, un poquito, ¿verdad? Porque dice la palabra de Dios, ¿verdad? Aquí en Apocalipsis, y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas, Aquí el apóstol, ¿verdad?, le recomienda que guarden las palabras del Señor. Versículo 7, ¿verdad? Dice, he aquí, vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro, el que guarda, ¿verdad? Así que, hermanos, vamos a leer la Biblia y vamos a guardarla. Josué 1:8 es un versículo que también muchos se lo saben, ¿verdad? Cuando dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. ¿Para qué? Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, ¿verdad? Y qué bonito lo que sigue, hermanos. Hay veces que yo les digo, ¿quieres tú tener la seguridad de alcanzar el éxito en tu vida? ¿Quieres saber que te va a ir muy bien, que vas a prosperar, que el Señor te va a garantizar que todo va a salir bien? Bueno, dice la Biblia, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Algunos quizás en esa partecita decir, hermano, no siempre me ha salido bien. Mis hermanos, recuerden Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿A poco las cosas malas que me pasan me ayudan a bien? Así, ligeramente, recordemos la historia de José, ¿verdad? José, Dios tenía un plan para José. Dios lo quería en Egipto. Quería que fuera a Egipto. Claro que a José le hubiera gustado viajar en avión, ¿verdad? O por lo menos en un autobús con clima, ¿verdad? Sí. Señor, claro que si yo voy a ir a Egipto, ¿no podrás poner ahí, ¿verdad?, un autobús para que me lleve? El Señor le dijo, tú vas a ir a Egipto, José. ¿Cómo, Señor? ¿Cómo voy a ir? Bueno, vas a ir como esclavo. Y pues vas a tener unas paradas antes de llegar a donde te quiero que llegues, ¿verdad? Vas a tener unas paradas, pues en la casa de Potifar y después un poco en la cárcel. A José le hubiera gustado llegar a Egipto de otra manera, no como llegó. Hay veces, hermanos, en que Dios tiene un plan para nuestra vida. Y le decimos, Señor, ¿no pudieras tú agarrar el camino fácil? El camino más suavecito, el camino con menos dificultad. Mis hermanos, Dios tiene un plan para nosotros. ¿Saben que el éxito en la vida se alcanza cuando nuestra vida coincide con el plan de Dios que Él tiene de nosotros? Ese es el éxito, hermanos. El éxito es vivir conforme al plan de Dios. Dios tiene un plan para nosotros.
Porque algunos piensan que el éxito en la vida cristiana es que nos vaya bien económicamente, que podamos comprar bienes, que podamos prosperar en lo material, y pensamos, eso es tener éxito. No, mis hermanos, si así pensáramos, el apóstol Pablo no tenía nada de estas cosas, y él tuvo éxito en el plan de Dios para su vida. Sí, mis hermanos, el éxito en la vida cristiana es cuando nuestra vida está de acuerdo al plan de Dios para nosotros. Tenemos éxito. Sí. Y ahí es cuando se cumple de que todo nos saldrá bien y Dios hará prosperar nuestro camino. Así es. Entonces, hermanos, lo que tenemos que hacer es vivir conforme al plan de Dios. Lo que está escrito aquí, hermanos, es válido hoy, mañana y siempre. Sí, hay veces que nuestros hijos dicen, no, mamá, no, papá, hoy, ¿verdad? Las costumbres son diferentes. Hoy se vive de otra manera. No. La mejor vida es vivir conforme a la palabra de Dios. Conforme a la palabra de Dios, hermanos. Así que yo les invito para que, ¿verdad?, vivamos conforme a este libro. Versículo 8, hermanos. Dice así la Biblia. Bueno, aquí en el versículo 7 tenemos algunas cosas que vamos a ver rápidamente. Dice así: he aquí, versículo 7, he aquí vengo pronto. He aquí vengo pronto. En este capítulo, esta frase la encontramos 3 veces. Versículo 7 que ya leímos. Versículo 12 dice: he aquí yo vengo pronto. Versículo 20: el que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Así que tenemos 3 veces repetida esta frase, hermanos. El Señor está diciendo: he aquí vengo pronto. La pregunta es, hermanos, ¿verdad?, ¿nos gustaría que venga pronto? ¿Así? Sí, ven, Señor Jesús, dice el apóstol Juan. Hay veces que quisiéramos que el Señor retardara su venida, hermanos. ¿Hay algo que nos impida decirle al Señor: sí, Señor, ven pronto? Hay veces que la gente dice: hermano, ¿no cree usted que si el Señor ya viene, mucha gente se va a perder? Que si el Señor se tarda un poquito más, pues podemos ir a predicar el Evangelio y llevar el Evangelio a más partes y hablarle a más personas, a nuestros vecinos, a nuestros familiares, que no queremos que se pierdan. Pero la pregunta es: ¿lo estamos haciendo? ¿Lo estamos haciendo? Como para decirle al Señor: Señor, espérate tantito, no vengas. Porque no, mis hermanos, hay veces que, ¿verdad?, no lo hacemos. El apóstol Pedro dice: el Señor no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente. Y algunos piensan que lo que sigue se refiere a las personas que no conocen a Dios, sino que es paciente para con las personas que no conocen a Dios. ¿O con quién es paciente el Señor? Con nosotros. Con nosotros. Dice: el Señor no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, porque no estamos yendo a compartir la palabra, a llevar el Evangelio. Sí, por nosotros el Señor es paciente, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Hermanos, el Señor viene pronto. Aprovechemos el tiempo, hermanos. Aprovechemos. La noche está avanzada. Se acerca el día. Vistámonos las armas de la luz, como dice el apóstol Pablo en el capítulo 13 de Romanos. Aprovechemos el tiempo, hermanos. Bien,
Vamos a hacer una pausa aquí, ¿verdad? Porque después vamos a hablar en el versículo 7 que dice, bienaventurado. Hay 7 bienaventuranzas en Apocalipsis, ya las hemos estudiado a través de las semanas que han transcurrido. Aquí tenemos 2 en el capítulo 22, ¿verdad? He aquí, vengo pronto, bienaventurado. Y después en el capítulo 14 también dice bienaventurados. Y 5 bienaventuranzas en los capítulos anteriores, que las vamos a recordar un poquito, ¿verdad? Las vamos a recordar un poquito más adelante, en la próxima vez que estudiemos. Así que vamos a hacer una pausa, ¿verdad? Y continuamos la próxima semana. Bien. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas por la sangre del pacto eterno, Él os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Dios por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por los siglos. Amén. Amén.